Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Muchas gracias por suscribirse a este canal y compartir su contenido. Nos vamos al año 1977 para conversar acerca de uno de los más grandes discos en vivo de la historia del rock, que tiene detrás de sí una historia muy interesante. Seconds Out de Genesis. Acompáñenme. En 1977, mientras se producía la gran explosión punk y el disco music reventaba las discotecas, las listas de éxitos y de ventas en todo el planeta, una de las agrupaciones más importantes surgidas en Inglaterra en los años previos pasaba un momento agridulce. Me refiero a Genesis, o Genesis si prefieren. En 1977 se publicó un histórico documento, un doble LP, que dejaba registro de una etapa especialmente importante, relevante y sensible en la historia de la banda, que fue la gira que siguió a la última con Peter Gabriel. En el año 1976, Genesis publicó dos fabulosos discos que fueron A Trick of the Tail y Wind and Wuthering. Fueron los dos primeros álbumes con Phil Collins como cantante, un rol que comenzó a compartir en estudio y en buena parte del tiempo en directo con su más conocido y por el cual fue llevado a Genesis en 1971, que es el de baterista. En Seconds Out se registró todo ese proceso que llevó a Genesis a reinventarse sin la voz distintiva de Peter Gabriel y sin sus letras. Y esa primera etapa contó con Bill Bruford en la batería. Ya es conocido que Bill Bruford en el año 1975 había dejado de ser parte de King Crimson, o al menos había dejado de existir, o había comenzado una pausa larga. En ese momento se pensaba que el grupo se había disuelto, y Bill Bruford, siendo un baterista excepcional y diferente a todos, fue muy requerido al quedarse, sin una banda principal. Pasó a formar parte de una banda en formación que era National Health, formó parte eventualmente de Gone, también en un proceso de transición. Formó parte, grabó un disco muy interesante llamado Absolute Elsewhere, de una banda liderada por Paul Fishman, pero su amigo y admirador Phil Collins pensó en él para ayudarlo en directo. Fue una etapa corta, pero que quedó documentada en parte de Seconds Out. Esa relación no terminó de cuajar y Genesis terminó buscándose a un baterista
que ha sido o fue durante décadas el baterista en vivo de Genesis, que es Chester Thompson, que había tocado con Frank Zappa. Este doble LP documenta entonces ese periodo muy relevante en la historia de Genesis. Pero adicionalmente, cosa que no se sabía cuando se estaban registrando todos estos conciertos, sería lo último que haría Steve Hackett, el guitarrista, con Genesis. Las relaciones de Hackett con Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford comenzaron también a resquebrajarse, y que tuvieron su punto culminante cuando Hackett escuchó la mezcla final de Second South, que relegaba en muchísimos pasajes su guitarra a un segundo plano, siendo su guitarra un elemento esencial, importantísimo en el sonido de Genesis desde el año 71 hasta el año 76. De modo que Second South, a pesar de todos estos elementos de tensión que orbitaban en el seno de la banda, sumado al hecho de que Phil Collins estaba asumiendo un rol que no conocía y para el cual en principio parecía no haber ensayado nunca, pero la práctica demostró que Phil Collins estaba hecho para eso, para liderar a Genesis. Se apoderó incluso del liderazgo que era hasta aquel momento compartido entre todos los miembros de la banda. Sin embargo, y a pesar de todo ello, Second South es uno de los discos en directo más extraordinarios que se hayan producido en el rock. Y en 1977, repito, en un momento en el cual el rock progresivo comenzaba a declinar en favor de otros géneros y comenzaba a ser considerado un género anacrónico, e incluso ya muchas de las bandas consideradas dinosaurios, todavía Genesis pudo enfrentarse a esa nueva realidad de forma exitosa con este disco. Al año siguiente publicarían el primer trabajo como trío, And Then There Were Three. Esa es otra historia. Lo que nos ocupa es este fabuloso disco en directo, que era el segundo que publicaba Genesis luego de haber editado en 1973 el disco Genesis Live, que es un disco extraordinario, más corto, era un solo LP, pudo haber sido doble también, que documentaba la etapa con Peter Gabriel. En todo caso, si tuviéramos que escoger el mejor entre varios discos en vivo de Genesis, el consenso, por supuesto, recae en Second Out, una verdadera joya que contiene temas extraídos, por supuesto, de los dos discos más recientes con Collins en la voz, pero también de la etapa con Peter Gabriel, que es asumida con gran éxito por Phil Collins. Second Out, uno de los grandes trabajos en directo de una década en la cual los discos en vivo eran esenciales en todos los grandes grupos de entonces. Una práctica que luego se fue perdiendo, pero era realmente muy importante en tiempos en los cuales no había internet, no había YouTube, no existía todavía el
VHS o el Betamax, o mucho menos los DVDs o DVDs. Así que esa década fue muy importante para los discos en directo. Gracias una vez más por estar ahí, por acompañarnos en este nuevo episodio de las Crónicas Calidoscópicas. Yo soy Juan Carlos Ballesta y gracias por suscribirse. Hasta un próximo episodio.